TV. Regresamos. Noticias todo el tiempo. La entrevista. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias todo el tiempo, y ahora me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al diputado federal Federico Dorin Cázar, vicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Bernie, buen día, con gusto saludarte. Federico, finalmente, bueno, pues se empiezan a dar algunos pasos sobre la posible extradición del Chapo Guzmán. Y bueno, recordando, digamos, las primeras impresiones que se tuvieron alrededor de la recaptura del Chapo Guzmán, pues había voces que se levantaban y decían inmediatamente habría que extraditarlo. Sí, había voces que pedían que se le extraditara porque temían que se volviera a jugar. Yo, ¿te acuerdas? Platicamos ¿Sí? Eso en ese momento, y yo dije que no, que si se le extraditaba, el riesgo de que se haga eso es que toda la información de los políticos a los que corrompió y con los que sobrevivió tantos años en el negocio del narcotráfico en nuestro país quedara impune, que esos nombres no salieran a la luz pública, que todo el dinero que se les fuese a confiscar lo hiciera el gobierno estadounidense, y que nos suceda como ha pasado en otros casos, la Barbie recientemente, o Shelley Llegón, que procura la justicia estadounidense un trato con ellos, a ellos les dan la información, ellos les incautan el dinero mal habido mexicano, y se quedan allá así a cubrir una sentencia, pero no es el Estado mexicano el que se queda con la información para desmantelar lo que ellos dejan aquí. Aunque se fuese el Chapo, necesitamos la información financiera y político y administrativa de cómo desmantelar su red. Necesitamos meter a la cárcel a los políticos que lo estuvieron ayudando en Sinaloa y en muchos estados durante tantos años, meter a la cárcel a los que le ayudaban a lavar el dinero, meter a la cárcel a los que le ayudaban a matar gente en nuestro país. Si lo extradita el presidente por miedo a que se le fugue o por miedo a que salga la verdad y se ha involucrado a alguien cercano a él, pues flaco favor le hace a México. Simplemente se les hace de un problema a él en lo personal, pero no nos ayuda a castigar todo lo que el Chapo representa y ha representado en tantos años en este país. Ahora bien, Federico, este asunto de trasladarlo, digamos, a otra prisión, pues me suena, o bueno, la verdad es que el comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad fue, pues, escueto, como decimos periodísticamente, y prácticamente como parte de la estrategia del resguardo del Chapo Guzmán. Mira, yo no voy a caer en lo que llamaba sospechosismo. Yo le di el beneficio de la duda al gobierno en este tema. Hay alguna información pública que simplemente es un asunto de restituir instalación de cableado eléctrico, pero lo que hay que reconocer, Bernardo, es que quedó tan vulnerable el altiplano, el recinto como tal, después de la segunda fuga, que si les tienen que hacer una obra menor como sería eléctrica, pero espero que alguna obra mayor para volverlo más seguro, para evitar un nuevo túnel o para cubrir en un diagnóstico que espero tenga el gobierno de que él es lo que ya es vulnerable, pues habrá que darles el beneficio de la duda. Cualquier cosa que hagan para evitar una tercera fuga es algo benéfico. El propio juez que resolvió de la extradición no tiene que ver con ese tema, y en todo caso lo que el juez, que es muy grave, está resolviendo es ante la falta de fortaleza de una causa de la PGR contra el Chapo y habiendo el tratado internacional suscrito, pues tendríamos que contemplar que podría ser extraditado, pero porque el gobierno mexicano no tiene una sentencia firme ni algo sólido en su contra. La falta de actuar del gobierno mexicano es lo que dice que como todavía está sujeto a proceso, pues también puede ser requerido por una corte estadounidense. Pero si aquí el gobierno hubiera hecho ya su parte, ya tuviera una sentencia, pues sería más complicada la extradición, pero ante la falta de acción del gobierno mexicano, pues es donde el juez de alguna forma admite la solicitud de extradición. Por eso también la crónica de hoy dice que él estaba tan nervioso cuando suben a la avioneta pensando que ya lo extraditaban. Él ciertamente está más cómodo en una cárcel mexicana que en una cárcel estadounidense, pero el problema no es en dónde va a sufrir más, sino el problema es con qué elementos aquí vamos a limpiar todo lo que él ha construido. Y si se lo llevan a Estados Unidos, el gobierno se va a quedar sin elementos. Ahora, Federico, en ese sentido y precisamente en este debate, si está más cómodo allá o acá,
En algún momento, digamos, cuando fue reaprendido, algunos de los abogados del Chapo Guzmán, que ya no sabemos cuántos tiene, ¿no? Porque de repente surgen vocerías de abogados, decían que lo extraditen ya, porque es inhumano el trato que se le está dando en la cárcel mexicana. Pues en algún momento sí dijeron eso. Yo creo que en ese momento ese abogado en particular creía que podía negociar un mejor, lo que le llaman plea bargain con los estadounidenses. Seguramente no han conseguido algo que les satisfaga y por eso es que todavía no está tan, diríamos, ansioso de ir para allá. Pero al final de cuentas suena impunidad, perdón que lo diga así, Bernardo, porque va a negociar el tamaño de justicia y de sanción y de sentencia con el gobierno estadounidense cuando la mayoría de los que mató, donde surgió el negocio, donde corrompió políticos, donde lavó dinero, fue aquí. A mí no me gusta la idea, ojalá y el gobierno pensara como yo, pero no piensa como yo. Yo prefiero que quien mate en México pague con la cárcel en México, que quien lava dinero en México pague con la privación de la libertad en México, y que los políticos que le ayudaron, insisto, no podemos pensar que sobrevivió tantos años sin que hubiera estado corrompiendo políticos locales y federales. Y esos nombres yo no quiero enterarme en 4, 5, 6 años por parte del gobierno estadounidense de una investigación a todo lo pasado. Yo quisiera que me investigara y que los castigara el gobierno de México. Vamos a quedar muy mal y esos nombres de Estados Unidos en 4 o 5 años tiene elementos y quiere ejercer acción penal en contra de ellos, pero nunca hicimos nada como país como ellos. Vamos a quedar como el hazmerreír en la internacional. Yo no soy presidente de México, pero estoy tratando de que México haga ridículo, ¿verdad? Y el presidente pensara como yo y evitáramos el ridículo y él hiciera lo que tiene que hacer la Procuraduría. Ahora, Federico, cambiándonos un poco, digamos, de perspectiva, ¿en qué le conviene al gobierno norteamericano que sea extraditado el Chapo Guzmán y sea juzgado en los Estados Unidos? Pues le ayuda, en el plazo inmediato, le ayuda a Barack Obama. Es un acierto extraditar al Chapo y al narcotraficante más buscado de México, así como fue un acierto para el gobierno de Peña Nieto su recaptura, pues sería un acierto para el Ministerio de Justicia de Estados Unidos que tenerlo allá, hacerlo pagar política y mediáticamente por las vidas que cobró allá, y también les da un montón de información de dinero y cuentas que congelar, de propiedades, bajo la ley RICO, que es la ley que les permite a ellos actuar en contra de mexicanos corruptos. Pueden incautar bienes públicos, privados, pueden congelar cuentas de empresas privadas, pueden hacer todo lo que yo espero que haga nuestro gobierno y que nuestro gobierno simple y sencillamente no hace. Y podrían tener un montón de beneficios adicionales derivados, sobre todo de confiscación de dinero ilegal del Chapo, que se van a quedar, como se quedaron el dinero de Chen y Llegón y la información de dónde lavaba el dinero y con quién lo lavaba y dónde estaba el resto del dinero que no vimos en la caja esa de Sierra Madre, en las lomas de Chapultepec. Pues tú y yo no lo sabemos, ni lo sabe ningún mexicano, solo lo sabe el gobierno de Estados Unidos, y eso es lo que ellos pueden ganar. Y con eso, pues ir por más narcotraficantes y por gente en el sistema financiero que le haya ayudado. Por un momento pasa por mi mente que hay que generar un nuevo penal de alta seguridad, quizás con menos internos, mucho más sólido, mucho más blindado. Te escucho un poco lejos, ¿me repites? Pasa por tu mente que, perdón. Que de repente hay que generar un nuevo penal de alta seguridad, quizás con una población mucho más controlada, con menos numerosa, y que nos permita ponerle condiciones a este tipo de capos para poder, de alguna manera, y suena terrible lo que voy a decir, negociar a cambio de la información una mejor estadía en prisión. Mira, yo creo que sí, necesitamos un nuevo penal porque estos penales ya demostraron que son porosos, pero también necesitamos una nueva legislación. Necesitamos que la justicia en estos casos, cuando menos en materia financiera, sea mucho más expedita. Es inexplicable, pero el delito de enriquecimiento, el delito de enriquecimiento inexplicable es un delito donde la carga de la prueba es hacia el imputado y no hacia el Estado. El que tiene que demostrar que su dinero es bien habido es el acusado. No tanto el gobierno tiene que demostrar que lo adquirió de manera irregular. Y si revisamos cuántos políticos o cuántos narcotraficantes o cuántos ciudadanos han sido procesados por los delitos de enriquecimiento inexplicable, pues me atrevería yo a decirte que no llegamos ni siquiera a una centena en un país con tanta corrupción, con tanto narcotráfico. Entonces creo que es un tramo
que habrá que ver después del debate del mando único. Estamos muy concentrados en qué hacer con la policía, pero no estamos concentrados en los penales. Decíamos el otro día, fíjate, te doy el ejemplo, Bernardo Leganía. El presidente de la República quiere el mando único y tenemos un sistema donde certificamos policías federales y estatales con antidoping y polígrafos. Pero no hay una ley federal, como sí existe a nivel local en la ley de reclusorios, que obliga a que los custodios de los penales federales también se certifiquen. A un custodio no está certificado, no se le tiene que hacer un estudio de control y confianza, no se le tiene que hacer el antidoping. Curiosamente, un custodio tiene un trato mucho más benévolo que los policías locales, estatales o federales de nuestro país. Algo está mal porque no hemos avanzado en reclusorios, ni siquiera hay una ley federal de reclusorios para empezar el debate. Ahora, Federico, precisamente, y vamos a ese otro lado, hay dos vertientes, ¿no? La parte, digamos, de la reclusión, ¿no? Por un lado de este tipo de personajes, y por el otro lado este debate sobre el mando único policíaco o el mando mixto policíaco, sobre cómo organizar a las policías en nuestro país para combatir al crimen organizado. Verdaderamente se convierte en un reto mayúsculo para no solamente combatir y digamos lo que, lo del Chapo Guzmán queda en manos, digamos, de penitenciarías y en manos, digamos, de acuerdos internacionales y de penas y del Poder Judicial, pero la otra parte de la organización del Chapo Guzmán que sigue operando, o que por lo menos sabemos que sigue operando, pues esa hay que combatirla, ¿no? Y esa no la vamos a combatir, yo creo, Bernardo, si la información de quiénes son, cómo operan, con quién operan y sobre todo quién los protege, se la llevan a un juzgado de Estados Unidos. Es inadmisible. Lo han vuelto a aprender, que es bueno, y no han vuelto a ejercer acción penal. No hemos visto que derivado de la segunda aprehensión, el gobierno federal anuncie una nueva, conjunto de órdenes de aprehensión, ni en contra de quienes ayudaron a la segunda fuga, ni en contra de quienes lo encubrieron, de quienes lo ayudaron a esconderse, ni de nuevos operadores financieros u operadores del cártel que él encabeza. No hay ninguna noticia derivada de su reaprehensión. Pareciera que simplemente se le reaprendió y que no había pasado absolutamente nada. No hay avance. El gobierno federal me parece que simplemente cree, y lo tengo muy claro y lo puedo afirmar, que con eso salvo cara a nivel internacional. Déjame decirte por qué. Yo estaba en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anterior, al igual que en esta. Un día antes de que se diera el miércoles y la sesión, llegó la solicitud para que el presidente hiciera el viaje que hizo a Emiratos Árabes, Dubái y a Davos a fomentar y promover la reforma energética. Pero eso lo hizo un día antes porque lo que había solicitado o había previsto, mejor dicho, anteriormente, es que iba a ir a la toma de protesta del presidente en Guatemala, este cómico que se volvió presidente. Es cuando el gobierno reaprende al Chapo que el presidente de la República cree que ya tiene cara para hacer un viaje al extranjero. ¿Por qué? Porque el año que se le fugó y que tuvo los problemas con él, canceló el viaje a Davos. Así que mi interpretación fue, cuando no tenía al Chapo recapturado, prefería ir a Guatemala. Cuando creyó que con el Chapo recapturado ya podía salir a la prensa internacional, fue cuando viajó al extranjero y pidió permiso porque se ausentaba más de 7 días. Pero la real, su imagen está dañada por el Chapo y por lo de Ayotzinapa. Por eso, aunque viaje a donde viaje, tú ves que desde Angela Merkel hasta cualquiera le ofrecen ayuda para resolver no solo el tema del Chapo, sino el tema que no logra resolver de su mala imagen de derechos humanos por el caso de Iguala. Y ahora vamos al tema de seguridad y mando único. Ahí podríamos avanzar para poder combatir al crimen organizado, Federico. ¿Hay condiciones? Mira, yo creo que podría ser una buena reforma, sí, y la va a apoyar el PAN, si el gobierno cede en la medida en la que le demos al gobierno federal y estatal la posibilidad de hacerse cargo de una policía, si la policía se declara incompetente por falta de recursos humanos y económicos, o si se demuestra que ha sido infiltrada. Que no tengamos otro caso como el de los Abarcas, donde alguien está abiertamente infiltrado y el gobierno estatal no puede intervenir. En eso es bueno. Que eso solucione, sea una panacea, es una mentira. Eso no va a solucionar drásticamente el problema. Simplemente le dará al Estado, si tiene información, la oportunidad de intervenir, como dicen que la tenían en su momento y que no pudieron intervenir por la fortaleza del 115 que dejaba bajo la única responsabilidad de los Abarca el control de la Policía Municipal de Iguala. Pero también hay que ver
en el contexto de que el presidente quiere, con esa reforma, salvar su imagen internacional y nacional. Él quiere justificar que después de eso no va a volver a haber una Abarca en México, como si Abarca no fuera una responsabilidad conjunta de él y de las autoridades de Guerrero, sino solo un problema en el que se corrompieron en un municipio y nuestro presidente, por muchas ganas que hubiese tenido, no tuvo herramientas jurídicas y políticas para intervenir. Me parece que está buscando una salida o una cortina de humo para evitar su responsabilidad histórica en ese episodio. Finalmente, Federico Dorin, en este plano, digamos, del Chapo Guzmán a la extradición, me parece que todavía le falta tiempo, y me parece que en estos momentos se van a levantar muchas voces a tratar de debatir el tema de la extradición o no del Chapo Guzmán. Y en este sentido, Federico, y finalmente, el Partido Acción Nacional va a discutir a su interior para tratar de consensar una posición de apoyo o no a la extradición, o simplemente dejarán en manos de las autoridades gubernamentales la mejor decisión. Mira, no hemos consensado una postura porque es una facultad exclusiva del gobierno, no tendríamos por qué plantear una contrapropuesta. Lo que sí hemos consensado es que si lo va a extraditar tiene que ser porque es una confesión de parte de que es incapaz de garantizar que se le fugue por una tercera ocasión, y habemos muchos, no todos, pero habemos muchos que sí pensamos que el único estímulo que tiene a extraditarlo, más que evitar la tercera fuga, es evitar que se filtre la información de los políticos que lo han solapado y lo han ayudado, muchos de ellos muy presumiblemente vinculados al PRI, derivado de que el estado en el que él nació, creció y incursionó en este ámbito del narcotráfico es un estado que ha estado muchísimos años gobernado por el PRI, que hoy día tiene un gobernador de una coalición, pero emanado del PRI, y en el cual el secretario de gobierno tiene un fuerte vínculo con el PRI y también es el que tiene un fuerte vínculo con la falta de resultados en materia de delincuencia organizada y de seguridad pública en el estado. Perdón, Federico, y aprovecho que te tengo en la línea telefónica y me remito a un tema de la capital del país que tiene que ver con el constituyente, y que evidentemente, teniendo la oportunidad de una nueva constitución en el Distrito Federal, habría que poner el punto sobre la I, con la finalidad de generar un sistema de seguridad pública mucho más eficiente en la capital del país, ¿no? Mira, lo podemos modernizar, yo coincido contigo, es una oportunidad. Nosotros en la reforma del mando único, particularmente el diputado Jorge Ramos como alcalde de Tijuana y los diputados del DF, queremos que en el tramo de legislación, si se da el mando único, se establezca que las delegaciones tengan lo que llaman un estado de fuerza. No una policía para efectos preventivos, esa sería todavía de mando único y estaría concentrada en la glorieta de insurgentes, pero sí para efectos de el estado de fuerza mínimo, digamos, para poner orden en un motín de ambulantes, para poner orden en una revuelta social en el Estadio Azul si hubiese reventa, para esas cosas mínimas que tiene que hacer cualquier alcalde. Y creemos que tenemos que también legislar sobre la forma en la que el gobierno, el sistema de seguridad pública de la ciudad hace la rotación de buenos elementos. Particularmente en Benito Juárez estábamos mucho mejor con el jefe de sector anterior, y no puede ser tan discrecional que el gobierno de la ciudad decida y que cambie un jefe de sector a su contentillo sin tomar en cuenta ni al delegado ni a los vecinos. Creo que a los jefes de la ciudad hay que tomarles la opinión, y que si están dando resultados y tienen un buen jefe de sector, deberían de tener la posibilidad de conservarlo. Bonito estímulo tiene un delegado a hacer trabajo con su jefe de sector, como nos pasaba en Benito Juárez, y que de repente se lo lleven a otro lugar y nos dejen con alguien nuevo y tengamos que volver a iniciar la curva de aprendizaje y la coordinación. Ahora, Federico, en ese orden de ideas, pues cambiará el rostro de las delegaciones en la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que es lo que más va a cambiar, porque la parte dogmática de la Constitución pues es muy previsible, que tenga todavía lo que ya está legislado, que la izquierda reivindique y defienda lo que creen que son avances y conquistas. Nosotros tendremos que incorporar ahí también derechos de otras minorías y de otra forma de pensamiento, como podría ser el derecho de la objeción de conciencia, que no está reconocido sí en la ley de salud local, pero no en la Constitución Federal. Es una oportunidad para la Constitución local.
pero sobre todo en la parte orgánica de las delegaciones es donde creo que más que cualquier otra parte vamos a modernizar la ciudad. Que es previsible que PRI, PAN, Morena, todos los que no somos gobierno central, luchemos por unas delegaciones mucho más eficaces, con más facultades, con más dinero, con más capacidad para hacer cosas y dar resultados a los vecinos. Si el jefe de gobierno en verdad quiere un consenso en la cuestión, va a tener que ceder en ese tramo de las delegaciones. Si no, me parece que va a ser imposible alcanzar las otras partes, y es muy previsible que todo el mundo ceda, porque ni modo que no saquemos la Constitución, hay un mandato que nos obliga, pero mi prioridad como diputado federal designado al constituyente es exactamente eso, transformar las delegaciones para acabar con lo que tú sabes que yo llamo fraude a la democracia, de estar eligiendo delegados con una expectativa que no se puede honrar en los hechos. ¿Nos quedamos con 16 o nos vamos a 20 o 22 delegaciones, Federico? No, yo creo que ir a 20 o 21 o 22. Mira, el propio gobierno sabe que es incapaz de gobernar. Estas delegaciones territoriales que existen en GAM y en Iztapalapa fueron creadas desde la época del PRI, porque el propio PRI se daba cuenta que tenía tal lejanía que no podía estar en contacto con la gente. Pues si ya hay sus delegaciones territoriales ahí, pues es una, digamos, confesión y un buen indicio de cómo hacer la fragmentación. Falta el caso de Álvaro Obregón, pero también es muy claro que Álvaro Obregón es tan grande que podría ser dividido entre dos. Necesitamos delegaciones más pequeñas, pero con mejor calidad y contacto de servicios. No mantener estas delegaciones grandes que solo alimentan el ego del alcalde o alcaldesa de los miles de millones de pesos que va a manejar. Yo prefiero delegaciones más pequeñas, con menos presupuesto, pero con más facultades y más contacto con los vecinos. Así también te garantiza que los concejales o cabildo estén mucho más en contacto y tengan menos superficie a monitorear para que sean una fiscalización más férrea, para que no se les escape ni al delegado ni a los concejales nada de corrupción o de problemas de gestión y de prestación de servicios. Federico Dorin Cázar, diputado federal y vicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional allá en San Lázaro, y ahora diputado federal designado al constituyente de la Ciudad de México. Te agradezco mucho esta conversación con el público de Efecto Televisión. No, a ti, Bernie, un saludo y luego platicar de tus nuevos conocimientos pugilísticos. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, que tengas buen día. Ahí tiene a Federico Dorin Cázar con esta posición de este tema del Chapo Guzmán, que la verdad es que quisimos platicar con él precisamente porque desde un principio su posición había sido: no se extradite, hágase el trabajo de inteligencia con este señor aquí en México y tratemos de que la información estratégica se quede en nuestro país para las instituciones mexicanas para desarrollar mejores investigaciones.